Hola, Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes todavía para algunos. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal, Dylan? Qué bueno que podemos verte. Sí, ya puedo arreglar la compu. Muy bien. Juan Ignacio, Victoria, Lucila, Dana. Bueno. Bueno, ¿cómo les va ante todo? Bien, bien. ¿Bien? Muy bien, por suerte, sí. Dana, ¿me haces con el dedo? Así no tenés que estar habilitando el audio todo el tiempo. Le duele la garganta. No te escuchamos. Bueno, así que, bueno, lo importante es que, obviamente, que estén bien, transitando todo esto de la mejor manera. Victoria, a ver si podemos arreglar el tema del video, por favor, así también Sí, podemos ver. prometo, ¿sabéis lo que pasa? Tengo tan débil la conexión que si yo prendo, me desconecto automáticamente. Muy bien. O sea, el viernes pasado ya no pude, prefiero estar así hasta que esto se restablezca de alguna manera. Bueno, no, tampoco lo veas así tan preocupante todo, No, pero estaría bueno no. mostrarnos, así que bien. Bueno, ante todo, y por encontrarse relativamente en horario, les pregunto a todos y a todas, ¿alguna duda de lo visto hasta hoy? No, no. ¿No? A mi parte, al menos no. No, está muy bien, sí. Lo único que me falta, Dylan, que también me contestes lo que le pasa a Juan Ignacio, digo. Dana, ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? yo, Juan Ignacio, lamentablemente te escucho bien. Ah, perfecto, perfecto. No sabía si tenía no. Dana, Perfecto. ¿eso fue un no o fue un...? Está está en mute, Dana. Bien. Lucila, ¿algún comentario? No, por ahora todo bien. Perfecto, magnífico. Bien, chicos, a mí me encantaría estar persiguiéndolos, diciéndoles, ay, no, estudien, no sé qué, que esto y lo otro. Bien, les voy a hacer una aclaración para todos porque alguno de ustedes puede llegar a estar teniendo algún problema con el audio. No voy a decir quién, así que no se preocupen. Pero van a ver acá a la izquierda abajo, hay un botón, seguramente hay algo que dice mute. ¿Bien? ¿Sí? Ahí está. ¿Viste? Ya está. No importa, no pasa nada. Todos tenemos nuestras primeras veces y funciona así, Dana. No te hagas drama. Pero bueno, entonces lo importante de lo que les decía recién es que más o menos todos estén siguiéndola la cosa de cerca. Es importante, por sobre todas las cosas, que puedan hacerle un seguimiento. ¿Por qué? Porque la universidad, a través de un gran esfuerzo y demás, está empleando, o mejor dicho, puso en funcionamiento una aplicación, la cual no sé si a ustedes ya se les dio... si ya se les mandó el link o algo, y si no, se lo estarán mandando en estos días, pero finalmente el examen va a ser a través de esa aplicación. Entonces, independientemente de que tal vez uno podría decir, no, bueno, la aplicación tendría que haber funcionado antes, obviamente todo esto es muy de último momento, así que tenemos que resolver todo para ayer. El 18 de abril, o sea, la semana, ¿qué sería? ¿La semana pasada o a principio de esta semana? Creo que sería a final de la semana pasada, si no me equivoco. Les mandé mejor dicho, el tema que correspondía para hoy, ¿sí? El tema que corresponde para hoy es el tema que corresponde según el programa, mientras se van agregando tanto Felipe como Constanza.
Quería ver si puedo. Les decía, se agregaba, les pasé cuál era el tema que íbamos a trabajar hoy, que son los medios de defensa o medios de protección para la defensa de los derechos humanos. En el programa y en el libro de Rabinovich, habla sobre una aproximación desde los medios de defensa, porque él utiliza los medios de defensa, o sea, las garantías y los mecanismos procesales, los utiliza dentro de lo que es la conceptualización de los derechos humanos. No porque la defensa sea parte del concepto, sino porque las garantías son parte de una cualidad propia que tienen los derechos humanos, ¿bien? Que obviamente no todos los derechos se defienden de igual modo, eso desde ya, y particularmente los derechos humanos es la categoría, o es la categoría de derechos que justamente es más unánime a la hora de determinar cuáles son los posibles mecanismos. ¿A qué voy con esto? Se le puede cambiar el nombre o la traducción puede ser cualquier otra, pero los mecanismos de defensa en Argentina y en toda Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, o sea, lo que hablábamos la vez pasada de las naciones civilizadas, más o menos son siempre los mismos. O sea, en algunos lugares le dicen amparo, en otros lugares se llaman medidas, no sé, en Brasil se llaman medidas de aseguranza, si no me equivoco, entonces es más o menos lo mismo, ¿bien? E independientemente de que el nombre cambie, la metodología, ¿sí?, del amparo propiamente dicho es la misma. Bien, aprovecho para saludar, como dije, a Constanza, a Sebastián y a... Buenas. Sí, acá tengo un MD. ¿Qué sería MD? A ver. Mariano. ¿Cómo? Mariano Dupleix. Mariano Dupleix. Ah, bueno, perfecto. Me cambiaste el Mariano Dupleix por tu seudónimo rapero y me mataste. Bien, ahí está el perro, mira. Disculpa. No, por favor. Mira qué lindo el perro. Bueno, le gustan perro, mucho perra. las clases tuyas, así que perra. Genial. Bueno, ¿qué me dijiste de las clases tuyas? Que no escuché lo que dije. Le gustaron, Ah, mira, qué bueno. entonces se suma. Qué agradable. Bueno, sí, es que la vez pasada le ha gustado la discusión sobre qué hacíamos con el tema de los despidos y las reducciones en el sueldo. Dicho sea de paso, el viernes pasado terminé la clase con ustedes y cuando termino veo un mensaje que me ha mandado una colega que normalmente me pasa casos de derecho laboral, porque ella creo que hace derecho de familia y de laboral no solamente no sabe, sino que además tampoco le gusta y demás. Entonces, como un día participamos de una conciliación, yo la tuve de adversaria, me pasan algunos casos, viste, de gente muy conocida de ella, muy allegada o muy de confianza. Y entre ellos había justamente un muchacho que lo mandaron a Neuquén a una obra, y por el tema del aislamiento quedó varado allá. No te me aburras, Constanza, escuchá este ejemplo. Y el muchacho quedó allá varado en Neuquén, y por esto de que no puede viajar, se quedó atorado allá. En el medio de todo esto le llega también, ¿viste? No sé si alguno no sabe, los trabajadores de la construcción cobran por quincena, no cobran por mes normalmente. Entonces, para el sueldo de la segunda quincena le mandan un mensaje y dice, mira, no solamente a él, sino a todos, pero le mandan un mensaje diciéndole, bueno, tanto vos como a tus colegas, para poder continuar con la fuerza de trabajo, con el laburo de todos los días, les vamos a proponer una reducción del sueldo del 20 y pico %. Más una reducción de tal extra remunerativo, no remunerativo, que esto y otra, cuestión que la reducción terminaría siendo alrededor de un 43%, la reducción del sueldo. Me encantaría que estuviera Matías para de alguna manera que escuche este ejemplo. Entonces yo me puse a pensar, es que este caso obviamente ya lo traté directamente el sábado, y por la mañana que logré hablar con este chico, y después recién ya durante esta semana que ya me puse a trabajar en eso, está amparado en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que justamente hoy un abogado muy conocido de derecho laboral, que se llama Nahuel Altieri, no sé si lo conocen, está en Instagram, y hoy hizo un vivo en Instagram, que yo no lo pude ver porque yo no lo seguía,
y recién hoy lo puse a seguir. Yo no uso Instagram, así que no tengo mucha idea, pero no pude ver el vivo de él, donde explicaba justamente, donde contaba respecto de esto de la aplicación del artículo 223 bis, y más o menos en qué contexto se puede aplicar, porque es un artículo que principalmente permite la reducción de un salario, lo cual tiene que ser una situación excepcional. Y acá, obviamente, yo le doy la derecha, es una situación excepcional. Pero habla de un punto muy particular, que ustedes lo vieron desde principios generales del derecho, desde teoría general del derecho, en derecho civil y todo, utiliza un término un tanto especial que es el consentimiento. ¿Bien? Y acá no es un dato poco menor que si una persona a la hora de prestar consentimiento le dicen o vos firmás esto o no te pago el sueldo, de hecho él tiene un mensaje de WhatsApp que le dice exactamente eso, cualquiera de ustedes me va a decir, pero profesor, eso no es un libre consentimiento. Yo no puedo decir que acá hubo libre consentimiento de mi cliente, ¿sí? Si yo le digo a esta persona que firme, que acepte esas condiciones. Bueno, él no solamente, desde el momento que empezó a hablar conmigo, me dijo, no, Damián, yo estoy con vos, yo estoy de acuerdo con vos, así que no voy a firmarlo. Perfecto. ¿Qué pasó? Todos sus compañeros cobraron el sueldo el día martes, y él no cobró. Dijo, bueno, puede haber un error. Pasó el miércoles, pasó el jueves, llegamos a viernes, y hoy cobró. Justo hoy le tocaba el cuarto, quinto día hábil, cobró. ¿Pero qué pasó? Adivinen qué suma cobró. ¿La que le correspondía o la que había en el acuerdo, o la que supuestamente el acuerdo nuevo tendría? Pueden La que contestar. le correspondía. La del acuerdo, seguro. Claro, la del acuerdo. Acuerdo. O sea, menos el 43. El Me encantó 43%. que Dylan fue el que tuvo el comentario más naif de todos. Bien, es más, a mí cuando mi cliente me dijo, Damián, cobré, yo dije, bien ahí, una buena noticia. Bueno, no, lamentablemente Dylan cobró el sueldo menos el 43 o 47, no me acuerdo por ciento, que si uno lleva a una cuenta fácil es casi la mitad del sueldo. Y más terrible aún es que él está ya varado, obviamente, y le están pagando hasta el momento, hasta que cobró este sueldo, le estaban pagando la razón de 700 pesos por día, para que él se mantenga. ¿Bien? ¿Se entiende, no? A él lo trasladaron allá para que labure, cuando él tiene que volver, no puede volver. Entonces, le pagaban 700 pesos. ¿Qué le dijo a la empresa, que formaba también parte del acuerdo, que él iba a cobrar el 50%, o sea, que la reducción de ese 43, 47, también iba a ir al tema de los viáticos. O sea que él iba a recibir, en vez de 700 pesos, iba a recibir 300 algo así pesos. como 380 pesos, 390 mangos, para vivir cada día que estaba él allá en Neuquén varado. La verdad es que es una situación por donde se la mire un tanto violenta. Después, el jueves, el miércoles a la noche, pero terminamos hablando el jueves, se contactó conmigo, ahora saludo a los que se incorporaron recién, se contactó conmigo otro trabajador, pero este es de Córdoba, que me cuenta, él trabaja en el interior de Córdoba, una zona se llama Arias, que está muy cercano a Santa Fe, para el lado de Venado Tuerto, si alguno fue por aquel lado, por la ruta 8 si no me equivoco. Y lo que me contaba este trabajador, pero que trabaja en un corralón, fue que su jefe le dijo el otro día, che, vos sos monotributista, porque él los tiene en negro a los empleados y los hace laburar como monotributistas. Le dijo, bueno, ¿por qué no te haces el trámite para lo de las 10 lucas? Entonces él dijo, uy, sí, la verdad es que me vendría bárbaro. Bueno, él cobra 30.000 pesos de sueldo, entonces él hizo el trámite para las 10 lucas. Cuando le avisaron, él fue y le dijo, che, ¿sabés qué? Me dijeron que sí lo de las 10 lucas. Ah, bueno, buenísimo, bueno, ten en cuenta que vas a cobrar esas 10 lucas, así que en el recibo de sueldo vos vas a recibir, va a decir 30 lucas, 33, lo que sea que cobre, bien, pero yo en mano te voy a dar 20 o 23. Y él le dice, Hijo de puta. ¿por qué? Perdón. Entonces él le dice, ¿pero por qué? Y pero porque las 10 lucas ya las recibís vos. Entonces, lo más loco es que con todo esto, antes de hablar con él, yo me fijé, porque la vez pasada también yo dije, che, ¿cómo será esto del tema de las pymes, viste? Porque
La contraseña, perdón, antes, la contraseña es 091218. Son 6 números al azar. Y está en el mail. Bien, entonces, lo que les decía. Entonces, me fijé, y no solamente en ese tipo de empresas, en ese tipo de rubros, me refiero al tamaño de la empresa, no solamente tienen una excepción de, creo que el 90% de las cargas sociales, ¿bien? Y además tienen el préstamo de una tasa del 24%, o sea, hay toda una serie de beneficios, sino también que hacen este tipo de cosas, ¿bien? Entonces, y después, hay supuestamente, una política también en tratamiento que tiene que ver con cubrir en forma retroactiva el 50% de los sueldos y una cosa así de vengado. Bueno, hay toda una política también para cuando termine la pandemia, que va a ser lisa y llanamente que las personas que trabajaron o que no trabajaron, ¿sí? Porque esta persona está trabajando, antes trabajaba 9 horas y ahora trabaja 8, o antes trabajaba 8 y ahora trabaja 7. Este último que les digo. O sea, le restaron 1 hora de laburo. ¿Sí? Sigue trabajando de lunes a sábado, pero trabaja 1 hora menos. En esa situación, si le llegan a cubrir o le llegan a hacer una devolución de los salarios que hayan abonado, significa que esa persona trabajó gratis, por decirlo de alguna manera, o sea, al dueño, al empresario, le fue totalmente gratis tener empleados o tener una cantidad de empleados. ¿Se entiende, no? Porque no va a pagar las cargas sociales, el 50% de esto, y además de todo, les retiene el 30% del sueldo, que son estas 10 lucas que no vienen de parte de él, vienen de parte de un préstamo internacional que vamos a pagar todos los que estamos acá reuniditos, bien, y muchos más, y que nos va a costar carísimo. Entonces, imagínense que a medida que uno se va enterando de estas cosas, no tenés que ser profesor de derechos humanos para indignarte, podés ser un simple transeúnte e indignarte. De hecho, estoy siguiendo este tema de Belgrano, del geriátrico de Belgrano, porque tengo a una persona de ahí que es clienta nuestra. Entonces se comunicó con nosotros y estuvimos participando en el asesoramiento, y hoy nos enteramos que falleció una de las personas que estaba en el geriátrico de Belgrano internada, que fue trasladada a una clínica y falleció una señora de 89 años, una cosa así. Así que fue una situación bastante terrible. Entonces digo, toda esta situación de esta pandemia y todo, nos está a todos haciendo recalcular en un montón de cuestiones. Bien, no solamente en decir, bueno, yo podría pagar los sueldos, no los pagaría, digo, nos va a hacer girar a un montón, ¿sí? Nos va a hacer opinar como Constanza también, así que, o sea, ¿cómo se les ocurre? Bien, restarle o pedirle la plata al trabajador, porque hoy estamos seguramente todos, o la gran mayoría de las personas, están medio con lo justo, ¿sí? Hoy se comunicó conmigo UNICEF, ¿no? Entonces viene y me dice, no, porque yo soy aportante de UNICEF, todo, y me dice, no, quisiéramos saber cómo le está pasando. Digo, mirá, digo, si me estás llamando para pedirme que aumente, porque siempre que te llaman es para que aumentes bien el aporte. Si me estás llamando para que aumente, creo que es el peor de los peores momentos. O sea, creo que si me llamabas, no sé, el día que estaba pariendo mi mujer, te digo, ay, mirá, es el momento más feliz de mi vida, llamame dentro de 5 minutos. Pero me estás llamando justo cuando estoy encerrado en mi casa. Bien, no paro de hacer arreglos en mi casa, o sea, no paro de pintar un techo, ¿entendés? Hoy desarmé la cocina, bien, después si quieren les mando cómo se desarma una cocina de un horno y todo, desarmé, lo volví a armar porque se le habían roto unas perillitas de adentro, todo, así que lo armé todo, quedó divino, ya lo usé, ya cociné todo, así que quedó genial, ya que estaba le puse el limpiador ese de horno y lo limpié todo, después vino mi mujer y me cagó a pedo porque ensucié el trapo. Pero hice todo. Puedo hacer más nada, digo, entonces, y esta encima me quiere que yo ponga más guita, una locura, pero bueno, entonces, la verdad es que es una situación muy compleja para todos, bien, y obviamente que el contexto no ayuda, la argentinidad que todos llevamos dentro, y algunos más a flor de piel, tampoco ayuda, ¿sí? Y la tele tampoco ayuda, obviamente, esto es como cuando en la película de Los Simpsons, viste, el domo, ¿viste? Cuando les ponen el domo, entonces es todo el domo esto, el domo lo otro. Bueno, esto es lo mismo, o sea, ahora pones los programas de juegos y hablan sobre cuarentena y sobre virus. A mí no me gustan los programas de juegos, pero es imbancable esa situación. Así que, pero bueno,
Ahora aprovecho para saludar. Bienvenidos Matías, Analías, Sebastián, creo que ya estaba, el otro Matías, Constanza también ya la había nombrado, y Felipe, que no lo vemos. Así que bien. Bueno, para hoy, como les estaba contando hace un ratito, tenemos lo que son los mecanismos o los medios de defensa, ¿sí? Los mecanismos de defensa, y habla de esta segunda aproximación, tanto el libro como el programa, porque en esto yo también comparto, tanto forma parte del concepto, la definición de una cosa, y más propiamente dicho, la definición de un derecho, bien, como es la conceptualización de los derechos humanos, sino también los mecanismos de defensa que son creados específicamente y especialmente para esta materia. O sea, los derechos humanos, bien ya resguardados y ya ubicados en la cúspide de nuestro sistema normativo, bien, por eso están en la pirámide normativa con la Constitución Nacional y tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, bien, estos derechos tienen un especial o un específico, tienen especiales y específicos mecanismos de defensa. Esto significa que cuando yo utilice otros mecanismos para defender otros derechos que no son propiamente derechos humanos, no voy a estar defendiendo los derechos humanos. Sí, claro, bien. Es más, cuando yo, hablábamos hace un ratito sobre el derecho laboral y busco defender el sueldo de un trabajador, estoy justamente defendiendo el derecho humano del trabajador a llevar toda una vida, bien, respecto de lo que obtiene como una ganancia o lo que obtiene desde su salario. Lo mismo desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que los derechos humanos, perdón, que uno de los derechos humanos más, por decirlo de alguna manera, hoy, que es hasta redundante hablar de derecho humano, es el del consumidor, ¿bien? Todos estamos obligados a consumir, es muy humano consumir, ¿bien? De hecho, una de las cosas que nos hace humanos es justamente consumir. Yo entendería que cualquiera de los que estamos ahora resguardados estaríamos consumiendo menos, por decirlo de alguna manera, pero lo cierto es que hay cosas de las cuales no podemos no consumir. Bien, si vivimos en una zona donde no hay agua potable, tenemos que comprar, tenemos que consumir agua. Si estamos en un lugar, o mejor dicho, o no llegan, yo que sé, no sé, a mi casa, por ejemplo, yo estoy en una zona donde hay ciertos servicios que no llegan. Bien, me refiero a que, por ejemplo, el globo hasta mi casa no llega. No sé por qué, pero no sé si no cruza capital, no cruza provincia, no tengo idea. Pero, por ejemplo, Globo a mi casa no llega. Entonces, bueno, yo tendría que utilizar otro tipo de servicio, si necesitara, por ejemplo, un servicio de mensajería. Hay un grone que pasa por acá con la cosa de Globo, no sé qué venderá porque Globo no llega para acá, pero el muchacho pasa con la bicicleta o con la moto de Globo y no sé qué hará por estos lados, pero bueno, no importa. Pero pasa todo el tiempo, va y viene, va y viene, va y viene. Así que será algún dealer amigo. Pero bueno, entonces, lo cierto es que la situación, por decirlo de alguna manera, nos obliga a consumir aún en un estado de resguardo como este. Los mecanismos de defensa, no sé si se escuchó el grito de mi hija recién, los mecanismos de defensa de los derechos humanos, específicamente, o los más importantes, están mencionados en la Constitución Nacional y están justamente en la parte nueva, que ya a esta altura ya es vieja porque es del año 94, pero que está en la parte nueva de la Constitución. Bien, estamos hablando de los artículos 41, 42 y 43 de la Constitución. Ustedes me escuchan, ¿no? Porque están tan silenciosos. ¿Sí? Perfecto, genial. Bien. ¿Alguno tuvo la oportunidad de ver algo de esto que yo les estoy contando, que les mandé por el Classroom y que les informé un poco de cuál era el tema que íbamos a ver hoy? Bueno, entonces como van a ver ustedes, nosotros tenemos desde los derechos humanos, bien, o desde los mecanismos de defensa de los derechos humanos, el primero mencionado en la Constitución, que no es el primero que se dio en el paso del tiempo, bien, esto un poco yo les comentaba la vez pasada respecto de lo que es CIVICOD, bien, es el amparo. Bien, el amparo, lo van a leer ustedes después en la Constitución, bien, y en la ley de amparo, es justamente el mecanismo o la garantía procesal de protección de los derechos humanos más amplia, ¿bien? También la hace, yo una vez hice un trabajo para unas jornadas de discapacidad y derechos humanos, creo que se llamaban, que
justamente lo que hacía mención era el milagroso amparo, porque llega un momento en el que es un mecanismo de excepción, es un mecanismo que funciona, por decirlo de alguna manera, como el medio más expedito y rápido, que esto, que lo otro. Entonces llega un momento a que todo, se podría decir, como un embudo, confluye en el amparo. Bien, entonces, en primer lugar, el amparo. El amparo obviamente es, en principio, la modalidad individual. Bien, ¿qué derechos voy a intentar defender a través del amparo? Obviamente, estamos hablando de derechos humanos y derechos amparados en la Constitución. Pero, ¿cuáles en particular? ¿O cuáles no en particular? De la vida. La vida. Desarrollo humano. Dentro de la vida está salud, etc. Habeas corpus. El habeas corpus es otro mecanismo. Es como decir River y Boque. Son dos cosas distintas. Bien, por eso justamente lo que yo le decía es ¿qué derechos voy a defender a través del amparo? El habeas corpus es una garantía, o un mecanismo. De la vida, de la libertad. De educación, de trabajo, lo del 14. Más que nada. Bien. Bien, ¿qué pasa? Cuando buscamos la definición de amparo, lo que vamos a encontrar es que justamente nos va a indicar de que el amparo se va a encargar de defender todos aquellos derechos que no tengan un mecanismo más expedito, más específico y más rápido que el amparo. Por eso, ahí aparece la figura del amparo como una medida distinta. Por eso cuando, creo que Sebastián dijo libertad, y nombró la libertad dentro de lo que se puede decir con la vida, la libertad, yo no sé si es que lo dijo todo seguido, o es que estaba diciendo que la libertad está dentro del derecho a la vida. No, por un lado la vida, por otro lado la libertad. Genial, entonces estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? A su vez, dentro de la libertad, tengo diferentes tipos de libertades. Bien, tengo la libertad de pensamiento, tengo la libertad de expresar mi culto, tengo la libertad de ejercer una industria lícita, bien, y tengo la libertad de tránsito, ¿sí? La libertad ambulatoria, la libertad de circulación. Entonces, todo lo que no tenga que ver con la esfera de la libertad física, ¿sí? De la libertad individual, del habeas corpus colectivo, va a formar parte del amparo. ¿Te están molestando, Dana? ¿Querés que haga algo? Mucho gusto. Bien, entonces, todo lo que no forma parte de la libertad ambulatoria, la libertad individual de las personas, o en el caso del habeas corpus colectivo, que hay un caso resonante, por decirlo de alguna manera, que fue el de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, presentado por el CELS, todo lo demás forma parte del amparo, en un principio. ¿Bien? Entonces, nosotros podemos definir el amparo por cuáles son las materias sobre las cuales recae, cuáles son los derechos que defiende, o de alguna manera definirlo como una excepción. Es decir, todo lo que no es, o por exclusión, mejor dicho sería, no por excepción, por exclusión, todo lo que no es materia de habeas corpus y todo lo que no es materia de habeas data, ¿sí? Es del amparo. ¿Dijiste, Constanza? Eso, que es amparo. Ah, muy bien. Me hubieses dicho y te dejaba el suspenso para que vos termines, para que vos empujes nada más. Bien. Pensé que comiendo una pastilla iba a estar mucho mejor del dolor de garganta y ahora tengo dos problemas. Me sigue doliendo la garganta. Ay, me duele la garganta. Me pegó la pastilla en el paladar, así que ahora tengo dos problemas. Estas Halls creo que estaban acá desde que compré la casa, más o menos. Estas de colores, que de hecho ya no tienen colores. Bueno. Entonces, repito. El amparo, todos los derechos y libertades, bien, de las personas, salvo aquellas materias o aquellos derechos que ya estén defendidos por otro mecanismo expedito y rápido o más específico, como es el habeas corpus, ¿sí? Para la libertad ambulatoria de las personas, y el habeas data, cuando se trata de información y de datos de las personas, información sensible de las personas, que ahora ya lo vamos a hablar cuando toque. ¿Está bien? El amparo tiene otra modalidad, además de esa modalidad individual, ¿sí? Que es el amparo colectivo. El amparo colectivo aparece en respuesta a lo que hablamos
lo que hemos hablado, se podría decir, en la otra oportunidad, cuando tratamos respecto de los derechos de incidencia colectiva, que tiene que ver con los amparos colectivos. ¿Cómo, perdón? No, amparo colectivo, un ejemplo, el de ambiental, el del Exactamente, del suelo. exactamente, muy bien. Sí, no solamente eso, sino también en una época, y de hecho cada tanto también resurgen, los que son los amparos colectivos por cuestiones de derecho al consumidor, de defensa del consumidor. Están los consumidores agrupados, bien, siempre aparece, se podría decir esto, entonces normalmente resuenan un par de casos y aparecen estas problemáticas colectivas. Bien, entonces el amparo colectivo viene un poco a responder eso, a responder derechos, bien, obviamente de más de una persona, que se podría decir, las famosas acciones, o acciones de clase y demás, que vienen, por decirlo de alguna manera, a intentar proteger derechos, perdón, acciones populares, quise decir, una acción popular que quiere intentar solucionar derechos de más de una persona. ¿Qué tiene que ver? Ahí también aparece lo que tiene que ver con la incidencia colectiva, y también con algo que es un criterio muy de derecho procesal, que es la economía procesal. Bien, o sea, ¿para qué voy a tener 10 juicios, ¿sí? Si son las 10 personas que viven en el mismo lugar contra la misma persona por el mismo hecho? Bien, entonces automáticamente todo se nuclea, por decirlo de alguna manera, en esa problemática. Bien. El otro mecanismo, que ya lo mencioné recién y que lo anticipé, es el habeas corpus, bien, y este habeas corpus es el más antiguo, bien, y eso lo conocemos por la jurisprudencia argentina, a diferencia de el amparo que fue creado desde la jurisprudencia hacia la creación normativa, bien, y justamente viene a resolver todas aquellas cuestiones, todas aquellas problemáticas o afectaciones, mejor dicho, violaciones a la libertad ambulatoria de las personas, bien, o la libertad física. También en los casos en los cuales existe un agravamiento de las condiciones, en el caso de una persona que está presa, bien, también el amparo, también el habeas data, perdón, viene a intentar resolver el agravamiento en las condiciones de la pena. Por eso les daba el caso de, no me sale el nombre de del caso, a ver si lo tengo acá a mano, Berbisky, ya está, ahí me acordé, de Berbisky, que es un habeas corpus colectivo, ¿bien? Tiene el nombre de Berbisky cuando en realidad tendría que tener el nombre del CELS, que es el Centro de Estudios, ¿bien?, Sociales, que justamente es el que hizo un estudio respecto de la situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires y el estado de las cárceles y todo, y que obviamente nada más alejado de la realidad es que una persona en esas condiciones pueda resocializarse y pueda reinsertarse en la sociedad. De hecho, sin ir más lejos, yo soy del barrio de Devoto, estoy a unas 40 cuadras de la cárcel, bien, y estamos viendo el espectáculo que desde ayer a la noche, digo espectáculo no porque sea algo para verlo con emoción, sino porque sinceramente es algo de cine, bien, ver fuego por todos lados, personas heridas, personas, presos armados, yo que sé, fuerzas especiales llegando en una camioneta, es tipo algo tragicómico. Así que por eso digo que es de espectáculo. Bien, entonces ahí hay una serie de modalidades del mismo habeas corpus, desde una situación que necesita ser reparada hasta una medida que intente, por ejemplo, hasta la aparición de una persona, o la aparición de información en el caso de una detención ilegal, o una detención cuya paradero de la persona no se conozca. Entonces eso también, eso es muy una creación pura y exclusivamente local, ¿sí? En otras partes del mundo no existieron, o hay muertos o hay vivos, no hay desaparecidos. Bien, nosotros nos encargamos de ser bastante pioneros en ese tipo de cosas, así que existe una modalidad del habeas corpus, que es una medida que existe en la mayoría de los organizaciones jurídicas, o en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, pero que en nuestro país tiene su modalidad particular, bien, que es la que intenta conocer sobre el paradero de una persona que fue detenida por una fuerza especial del Estado o no, y que fue privada de los derechos constitucionales a una persona que es detenida. Bien, entonces hay una serie de modalidades, esas modalidades de habeas corpus están en cualquier lado, las vamos, si quieren las pueden estudiar de algún lado, hay un texto también recomendado
y si lo llegan a leer de ahí, lo podemos ver en la clase que viene, si ustedes tienen algún tipo de imposibilidad de distinguir entre las modalidades entre sí, pero es bastante simple. Hay algunos que ponen como que son 4, hay otros que dicen que son 5, pero de ahí no va a variar mucho más. Bien, y saliendo del habeas corpus, nos encontramos con el habeas. ¿Constanza? Te lo dejé... Data, muy bien, te lo dejé picando. Que tiene que ver con, obviamente, como bien lo dice, ¿sí? Los datos, el habeas corpus van a encontrar que la traducción del latín es tienes tu cuerpo, bueno, entonces todos hacen que, si el habeas data es tienes tus datos, o tienes tus datos, o tienes tu información. Es un poco eso, ¿no? La información es privada, ¿sí? Y la divulgación de esa información, la divulgación de esa información, se podría decir, ¿cómo se llama esto? En bancos de datos, o que esa información, que un poco se los definí antes como información sensible, pueda de alguna manera generar un prejuicio, ¿sí? de nuestra persona, justamente lo que nos da es limitaciones a la hora de, por ejemplo, encontrar un trabajo, de poder acceder a un beneficio de lo que sea, ¿bien? Y esto siempre fue un problema, pero cuando a medida que iba avanzando la tecnología, por eso existen los derechos de cuarta generación, y lo hablamos la clase pasada, y la otra también, aparece esto que tiene que ver con los bancos de datos, y también ciertas limitaciones a, justamente, por ejemplo, poder acceder a una tarjeta de crédito porque Veraz dice que. Yo siempre lo cuento como una anécdota, que es que cuando yo era más joven y cuando empecé la facultad, y probablemente promediándola también, un día me encontré con la hermana de una compañera mía de la primaria. Largo el comentario. Pero me encuentro con ella y me la encontré por ahí por las Catalinas. Y me dice, yo trabajo acá, me dice, porque acá está Veraz. Y yo le dije, ¿dónde? ¿Ahí donde están las banderas blancas? Y me dice, no, eso es un organismo público, me dice. Y digo, pará, ¿Veraz no es un organismo público? Yo siempre pensé que Veraz era un organismo del Estado. Estoy diciendo, ya dije promediando la carrera y sonó mal, pero digo, creo que estaba en primer año, una cosa así. Yo siempre pensé que, como todos me decían, no, esto no puedo porque estoy en Veraz, porque me indicó Veraz, porque me informó Veraz. Entonces siempre pensé que Veraz era un organismo que formaba parte del Banco Central y que contenía toda la información financiera de la gente. Entonces, cuando vos ibas al banco y te decían, no, mirá, no te puedo dar un crédito porque Veraz dice que, yo pensé que Veraz era justamente información pública o era un organismo del Estado. Bien, cuando me enseñaron que era o cuando me enteré, gracias a Anabela, se llamaba la chica, que era una empresa, dije, no entiendo entonces, ¿cómo puede ser entonces que una empresa genere, se podría decir, no digo que esté mal, pero digo, me era raro que generaba, por decirlo de alguna manera, genera un banco de información mucho más grande y generaba como una especie también de expectativa de fidelidad, mucho más fidedigna justamente que la propia información del Estado. Es más, vos vas, por ejemplo, a un banco y le decís, ¿qué tal? Quiero sacar un crédito, y te dice, no, no puede, señor. ¿Por qué? Porque porque Veraz dice que no. En realidad no te dicen porque Veraz dice que no, sino que omiten esa parte. Pero vos decís, no, pero en el Banco Central dice que yo estoy en situación 1 y que puedo recibir un préstamo. Y te dicen, no, señor, no puede, porque si te llegan a decir que sí puede, vos le tenés que pedir cuál es la información con la que cuentan y ellos tienen que imprimirte la información que están viendo en la pantalla. Esto se los enseño por si ustedes no lo sabían. Y por si laburan en algún lugar donde hagan eso, tengan cuidado porque se lo van a pedir. De hecho, yo una vez lo hice y una vez le pedí también a un cliente que lo haga. Entonces, te imprimen y vas a ver que dice denegado. Entonces dice denegado, fuente, Veraz, y no me acuerdo cómo se llama el otro que también maneja información de ese tipo. Entonces llega un punto, como les digo, que se torna mucho más peligroso que la información pública o la información estatal. Bien, entonces el habeas data viene un poco a subsanar eso. Y después aparece el cuarto mecanismo de defensa que nosotros vamos a nombrar, y aparece uno más también que está en el programa, que es el amicus curiae, ¿sí? Que es un mecanismo que es propio de la participación de amigos del tribunal, esa es la traducción, que va a venir a subsanar o que va a venir a colaborar con el tribunal, no puede ser parte obviamente, pero va a colaborar con el tribunal en información, en la participación en el proceso. Y el cuarto que yo sí les iba a decir es todo lo que tiene que ver con la Convención Americana de Derechos Humanos, la actuación ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ese es el cuarto mecanismo que al menos